¿Qué tal están? Bienvenidos. Pablo de Tarso y el origen del cristianismo. Indudablemente Pablo de Tarso se podría decir que es el fundador del cristianismo, o uno de los fundadores. El cristianismo fue una de las religiones más influyentes de la historia y encuentra sus raíces en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero su expansión inicial y su desarrollo como movimiento religioso organizado están profundamente vinculados a la figura de Pablo de Tarso. Pablo, también conocido como Saulo, antes de su conversión al cristianismo, no fue un discípulo directo de Jesús de Nazaret durante su vida terrenal, ya que no lo llegó ni a conocer en vida, pero su influencia en el cristianismo primitivo fue determinante para la configuración teológica del mismo y su propagación a lo largo del mundo grecorromano. En este vídeo analizaré la vida de Pablo, su misión como apóstol, su aportación teológica y su impacto en la formación del cristianismo en sus orígenes, del cristianismo primitivo. En cuanto al contexto histórico y la vida de Pablo de Tarso, hay que señalar que Pablo nació alrededor del año 5 después de Cristo en Tarso, una ciudad ubicada en la región de Cilicia, actual Turquía. Tarso era un importante centro cultural y educativo del mundo helenístico, lo que le permitió a Pablo crecer en un entorno marcado por el cruce de influencias judías, griegas y también romanas. Era judío de la tribu de Benjamín, pero también ciudadano romano, un privilegio poco común entre los judíos de su tiempo. Esto precisamente le otorgó acceso a ciertos derechos legales y culturales que posteriormente jugarían un papel fundamental en su misión de expansión del cristianismo. Educado bajo la tutela del rabino Gamaliel en Jerusalén, Pablo fue formado en las estrictas tradiciones del judaísmo farisaico. Antes de su conversión al cristianismo fue un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús, conocidos como los del camino, ya que consideraba que su mensaje representaba una amenaza indudable para la pureza de la fe judía. Su celo, su pasión lo llevó a participar en actos de represión, incluyendo el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a la conversión de Pablo de Tarso, podemos decir que fue el momento decisivo en su vida y que ocurrió en el camino a Damasco, donde tenía la intención de arrestar a los seguidores de Jesús. Según el relato bíblico, tuvo una especie de experiencia mística en la que se le apareció Jesús resucitado y esta visión lo transformó profundamente en su interior. Pasó de ser perseguidor del cristianismo a uno de sus más fervientes defensores e impulsores. La experiencia en Damasco no solo cambió su perspectiva, sino que también marcó el inicio de su misión como apóstol de Jesús de Nazaret o como apóstol de Cristo. Tras su conversión, Pablo pasó un tiempo en Arabia y regresó a Damasco antes de viajar a Jerusalén para encontrarse con Pedro y otros líderes de la iglesia cristiana primitiva. Aunque inicialmente fue recibido con cierto nivel de escepticismo, pronto se ganó la confianza de la comunidad cristiana que estaba surgiendo en los primeros tiempos. La misión de Pablo pues se supone que era la de ser apóstol de los paganos o de los gentiles, debido a su esfuerzo por llevar el mensaje de Cristo más allá de las comunidades judías, mientras que los primeros seguidores de Jesús de Nazaret, incluidos Pedro y Santiago, se enfocaron fundamentalmente o principalmente en evangelizar a los judíos. Pablo vio en los paganos un campo fértil para la expansión del cristianismo. Llevó a cabo varias misiones a lo largo del Imperio Romano, fundando comunidades cristianas en ciudades clave como por ejemplo Corinto, Éfeso, Filipos y también en Tesalónica. A través de estas misiones, Pablo estableció una red de comunidades que servirán como base fundamental para la difusión del cristianismo en sus inicios. La estrategia misionera de Pablo además se basó en aprovechar las conexiones culturales y comerciales del mundo mediterráneo. Usó su conocimiento, por ejemplo, del griego y su ciudadanía romana para acceder a diferentes audiencias, predicando en sinagogas, plazas públicas, ágoras y hogares privados. Su enfoque no se limitaba a convertir a individuos, sino a formar comunidades cohesionadas, unidas, guiadas por principios éticos y espirituales basados precisamente en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, que en realidad era un profeta judío, era un, diríamos, religioso judío. En cuanto a las aportaciones teológicas de Pablo, el cristianismo, como lo conocemos hoy, debe muchísimo a la teología desarrollada por Pablo. Sus cartas, que constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento, son una fuente decisiva y clave para comprender su pensamiento. Entre sus contribuciones más significativas o importantes se encuentran, en primer lugar, la justificación por la fe.
Pablo de Tarso sostuvo que la salvación no se obtiene mediante las obras de la ley mosaica judía, sino por la fe en Jesucristo. Este principio, desarrollado en cartas como Romanos y Gálatas, marcó una ruptura con el judaísmo y permitió precisamente que el cristianismo se presentara como una religión universal, una religión para todos. En cuanto a la universalidad del Evangelio, para Pablo el mensaje de Jesús no estaba restringido al pueblo judío. En su interpretación, en su visión, judíos y paganos podían acceder a la salvación en igualdad de condiciones. Esto además quedó reflejado en su rechazo a la necesidad de la circuncisión y otras prácticas judías rituales para los conversos paganos. En cuanto al tema de la centralidad de la resurrección, podemos decir que la resurrección de Jesús fue el núcleo de la predicación paulina. Pablo afirmó que la resurrección no solo validaba a Jesús como el Mesías, sino que también garantizaba la futura resurrección de los creyentes, algo que sonaba como muy raro, por ejemplo, para los atenienses del primer siglo después de Cristo. También hubo un desarrollo de la eclesiología. Por ejemplo, el tema del cuerpo de Cristo, una comunidad espiritual unida por el amor y la fe, etc. Es cierto que hubo tensiones entre el judaísmo y dentro del cristianismo. La visión de Pablo no estuvo exenta de controversias. Dentro del cristianismo primitivo surgieron tensiones entre los cristianos judíos, que seguían observando la ley mosaica, y los cristianos gentiles, liberados de estas obligaciones. Pablo fue un defensor también apasionado de la inclusión de los gentiles o de los paganos sin imponerles las tradiciones judías, lo que lo llevó a enfrentamientos con otros líderes cristianos como Santiago y Pedro, especialmente en el llamado Concilio de Jerusalén. Además, también podemos decir que su mensaje fue rechazado por muchos judíos, quienes veían en él una traición a las tradiciones ancestrales. Su insistencia en que Jesús era el cumplimiento de la ley y los profetas fue percibida como una amenaza para el judaísmo de su época. En este sentido, podemos decir que el impacto de Pablo en el cristianismo primitivo fue enorme, fue inmenso. El legado de Pablo no puede subestimarse. Su obra misionera y sus escritos moldearon la identidad del cristianismo en los primeros tiempos, separándolo progresivamente del judaísmo, algo importantísimo, y estableciendo las bases para su expansión global. Las comunidades fundadas por Pablo se convirtieron en centros neurálgicos del cristianismo primitivo, y sus cartas proporcionaron también orientación teológica y ética a generaciones posteriores de creyentes. En este sentido, su contribución fue enorme. Incluso su martirio, el martirio de Pablo, tradicionalmente fechado en Roma bajo el emperador Nerón, contribuyó a cimentar su posición como una figura clave en la historia del surgimiento del cristianismo y en general en la historia cristiana. A modo de conclusión, se puede decir que Pablo de Tarso fue mucho más que un apóstol, fue un visionario cuya pasión y compromiso transformaron un pequeño movimiento de origen judío, movimiento religioso, en una fe universal. A través de su misión entre los gentiles, su teología innovadora y su capacidad para establecer comunidades sólidas, Pablo dio forma al cristianismo en sus primeros días y aseguró su supervivencia y expansión. Aunque su figura sigue siendo objeto de debate, su contribución al origen y desarrollo del cristianismo es absolutamente innegable. Sin Pablo de Tarso quizás no hubiera surgido el cristianismo como lo conocemos actualmente. En definitiva, el surgimiento del cristianismo en los siglos I y II después de Cristo estuvo basado en las aportaciones de Pablo de Tarso y de otros. El cristianismo es una de las religiones más influyentes en la historia. Emergió en un contexto histórico complejo marcado por tensiones políticas, culturales y religiosas dentro del Imperio Romano. Su nacimiento en el siglo I después de Cristo, basado en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y su posterior expansión durante el siglo II fueron procesos dinámicos que transformaron una pequeña secta judía, que es lo que era, en una comunidad transnacional con identidad propia, que fue el cristianismo. Este vídeo va a explorar cómo el cristianismo surgió y creció durante estos 2 siglos, analizando su origen, expansión, persecuciones, desarrollo doctrinal y organización interna. En cuanto al contexto histórico, el Imperio Romano y el judaísmo en el siglo I después de Cristo suponían pues, un enfrentamiento entre 2 interpretaciones de la realidad. El surgimiento del cristianismo no puede entenderse sin considerar el contexto del Imperio Romano, que era una entidad multicultural que gobernaba vastos territorios desde Hispania hasta el Medio Oriente.
En este marco, la provincia de Judea, dominada por Roma desde el año 63 a.C., era un centro de tensiones políticas y religiosas que afectaba a los romanos negativamente. Los judíos, aunque gozaban de cierta autonomía religiosa, resentían o se resentían de la dominación romana. Este sentimiento alimentaba la esperanza mesiánica, la expectativa de que Dios enviaría un Salvador que restauraría la independencia de Israel. Dentro del judaísmo coexistían diversos grupos religiosos y políticos como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada uno con interpretaciones distintas sobre la ley y las promesas mesiánicas. En este orden de cosas y en este contexto, Jesús de Nazaret apareció como un predicador itinerante que proclamaba el reino de Dios. Su mensaje de amor, justicia y reconciliación, así como sus enseñanzas, atrajeron enseguida a seguidores, pero también provocaron la oposición de las autoridades religiosas judías y también de las autoridades políticas, lo que condujo a su crucifixión alrededor del año 30 después de Cristo. Podemos decir que los primeros seguidores de Jesús, la comunidad judeocristiana, se podría decir, tras la muerte de Jesús de Nazaret, fueron sus discípulos, fundamentalmente liderados por figuras como Pedro, Santiago y Juan, que afirmaron que Jesús había resucitado de entre los muertos, lo que confirmaba su condición de Mesías e Hijo de Dios. Este evento, conocido como la resurrección, se convirtió en el fundamento básico del cristianismo. Además, también hay que señalar que inicialmente los seguidores de Jesús eran en su mayoría judíos, que continuaban practicando las leyes judías y tradiciones del judaísmo, pero que veían en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas del judaísmo. Esta primera comunidad, centrada en Jerusalén, celebraba la resurrección de Jesús, practicaba el bautismo como rito de iniciación y compartía bienes en común. Además, también hay que decir que no todos los judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. De hecho, las tensiones entre los judeocristianos y las autoridades religiosas judías se intensificaron, especialmente después del martirio de Esteban, el primer cristiano ejecutado por su fe, y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que marcó un punto de ruptura entre el judaísmo y el cristianismo emergente. Además, también hay que señalar que la expansión del cristianismo en el siglo I fue realmente uno de los factores decisivos para la expansión de esta doctrina. Y en ese sentido hay que destacar la labor misionera, particularmente la realizada por Pablo de Tarso, como ya señalé anteriormente, un judío helenista convertido al cristianismo, que desempeñó un papel fundamental al llevar el mensaje de Jesús a los paganos, a los no judíos. En este sentido, las misiones de Pablo de Tarso y de otros líderes cristianos, como por ejemplo Bernabé y Priscila y otros, establecieron comunidades cristianas en ciudades clave del Imperio Romano, como Antioquía, Corinto, Roma y Éfeso. Estas comunidades eran diversas, compuestas tanto por judíos como por paganos, y se reunían en casas privadas para celebrar la cena del Señor, compartir enseñanzas también y orar. Además, también hay que señalar que el cristianismo atrajo a personas de diferentes clases sociales, incluidas mujeres, esclavos y marginados, ofreciendo un mensaje de esperanza, de optimismo y de salvación accesible a todos. La ética cristiana además está basada en el amor a los demás, al prójimo, la humildad y la compasión, y esto también contrastaba con los valores del mundo grecorromano, que era lo contrario, atrayendo a aquellos desilusionados con las religiones tradicionales. En cuanto a la persecución y el martirio, es cierto que a medida que el cristianismo crecía, también enfrentaba oposición del Imperio Romano. Durante el siglo I los cristianos fueron perseguidos, principalmente por su separación del judaísmo y por su negativa a participar en el culto imperial, una práctica central en la religión romana. El primer caso documentado de persecución estatal en el Imperio Romano ocurrió bajo el emperador Nerón, quien en el año 64 después de Cristo culpó a los cristianos del incendio de Roma. Según el historiador Tácito, Nerón sometió a los cristianos a terribles castigos, incluyendo la crucifixión y ser quemados vivos. Sin embargo, también es necesario indicar que la persecución no fue uniforme ni sistemática durante el siglo I después de Cristo. En su mayoría los cristianos enfrentaron conflictos locales y ocasionales, pero no una política generalizada de exterminio. El cristianismo en el siglo II, en cambio, ya supuso otro tipo de desarrollos. Por ejemplo, durante el siglo II, el cristianismo pasó de ser una pequeña secta marginal a una comunidad más organizada y más visible.
aunque seguía siendo minoritaria y enfrentaba desafíos internos y externos, fue cogiendo más fuerza, más potencia, y en cuanto a la organización interna, podemos decir que la expansión del cristianismo requirió una mayor organización. En este periodo surgieron estructuras de liderazgo más definidas, como por ejemplo los obispos, que supervisaban comunidades locales, los presbíteros, que generalmente eran ancianos, y los diáconos, responsables de tareas administrativas y caritativas. Además, también pues comenzaron a surgir normas litúrgicas, incluyendo la celebración, por ejemplo, del domingo como día de culto en lugar del sábado judío, y una mayor formalización de los sacramentos como el bautismo, por ejemplo, y la Eucaristía. Además, también hubo un desarrollo doctrinal mayor, más profundo. Con el crecimiento del cristianismo también surgieron debates teológicos sobre la naturaleza de Jesús, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la interpretación de las enseñanzas cristianas. Además, también se enfrentaron amenazas de herejías como el agnosticismo, que ofrecía una visión dualista y esotérica de la salvación, y los líderes cristianos trabajaron para establecer un canon, los teólogos, de escrituras sagradas, incluyendo los evangelios y las cartas de los apóstoles, aunque el canon definitivo no se fijó hasta el siglo IV después de Cristo. Ya en el siglo II se consideraban autoridades textos como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ejemplo. En cuanto a las persecuciones, en el siglo II después de Cristo, hay que decir que en este siglo, pues efectivamente, las persecuciones continuaron de manera intermitente. Los cristianos eran acusados de ateísmo por rechazar el culto a los dioses romanos y de prácticas inmorales debido a malentendidos sobre sus rituales, como la Eucaristía, que se interpretaba erróneamente como canibalismo. Y pues en ese sentido, uno de los mártires más destacados de este periodo fue Policarpo de Esmirna, quien murió alrededor del año 155 después de Cristo por negarse a renunciar a su fe. También, por supuesto, hay que explicar los factores del éxito del cristianismo. A pesar de las persecuciones, el cristianismo siguió creciendo debido a varios elementos o factores o causas. Primero, la universalidad del mensaje cristiano. La idea de salvación ofrecida a todos, independientemente de su origen social o étnico, atrajo a una amplia variedad de personas. También fue muy importante que existieran redes comunitarias. Las comunidades cristianas ofrecían apoyo mutuo y un fuerte sentido de pertenencia, lo que resultaba especialmente atractivo en el contexto de la inseguridad social del Imperio Romano. También, por supuesto, el testimonio de los mártires fue decisivo. El coraje de los mártires cristianos inspiraba a otros a unirse al movimiento cristiano, convencidos de la autenticidad de su fe. Y también, por supuesto, hay que analizar la infraestructura del Imperio Romano. Las carreteras, la lengua griega como lengua franca y la estabilidad relativa del imperio facilitaron la difusión y la extensión del cristianismo. A modo de conclusión, se puede afirmar que el surgimiento del cristianismo en los siglos I y II fue un proceso complejo que implicó la transición de una secta judía a un movimiento religioso cristiano universal. A través de su mensaje de esperanza, su organización interna y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales, políticos y sociales, el cristianismo logró establecerse como una fuerza creciente en el mundo romano, a nivel religioso, sentando las bases para convertirse en la religión dominante del Imperio Romano en los siglos posteriores. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.